Japón SANGRABA. Un siglo entero. Un siglo de horror, guerras, caos. La tierra estaba desgarrada en pedazos. ¿Quién gobernaba este infierno? No reyes, sino crueles asesinos. Cada clan, un estado. Cada día, una lucha a muerte. Las ambiciones se dispararon hasta las estrellas. La lealtad valía más que la vida. Pero a menudo, se compraba y punto. Padres contra hijos. Hermanos TRAICIONABANA hermanos. Traición. Asesinatos. Miedo. De la nada aparecieron ellos. Extraños. En barcos nunca vistos. Trajeron un arma nueva. Con fuego. Y una fe nueva. Una fe prohibida. El mundo se puso patas arriba. Las viejas reglas estaban muertas. En medio de esta locura. 3 CATREUVIERON a desafiar el caos. 3. Cuyos nombres quedaron escritos para siempre con sangre en la historia. 1. Un demonio. Un genio cruel, que arrasó con todo a su paso. 1. Un campesino. Un advenedizo, cuya astucia y carisma DOBLEGARON al imperio. Y 1. Un zorro. El viejo zorro. Él esperó. Jugó a largo plazo. Sobreviviendo a todo, a las TRAICIONES, a las derrotas, CHOCARON, en la batalla por el alma de Japón, las apuestas, por las nubes. ¿Quién de ellos tomaría el poder? ¿Qué dinastía gobernaría durante siglos? Esta es la historia de la guerra, de la traición, y de una sed absoluta de poder. Fue una época, que sacudió Japón hasta sus cimientos. Y la creó de nuevo, al precio de sangre, dolor y privaciones. PREPAROS. Vais a ver algo increíble. La muerte de Toyotomi Hideyoshi dejó tras de sí no solo un vacío de poder, sino un abismo que se abría al borde del cual se hallaba todo Japón. ¿Quién se atrevería a dar el siguiente paso? El país, apenas recuperado de décadas de guerras civiles, se detuvo de nuevo en seco, oliendo la pólvora y la sangre. El heredero de Hideyoshi era un niño, y sobre él, como aves de rapiña, planeaban ambiciosos caudillos militares. Dos figuras se alzaban sobre las demás, dos fuerzas a las que se les quedaban pequeñas en la misma tierra. Por un lado, Ieyasu Tokugawa, el viejo zorro de Mikawa, cuya paciencia y genio estratégico eran legendarios. Un hombre que había esperado su momento, quizás, toda su vida. Por otro, Ishida Mitsunari, fiel vasallo de Hideyoshi, un administrador, no un general, pero ardiente defensor de la causa Toyotomi. Él veía en Ieyasu una amenaza, un usurpador que ansiaba el poder absoluto. No era solo una disputa por influencia, era un choque de dos visiones del mundo, de dos caminos para el futuro de Japón. La tensión crecía día a día. Los daimyo de todo el país se vieron obligados a elegir bando. ¿Cuál? ¿El de Ieyasu, que prometía estabilidad y orden, o el de Mitsunari, que defendía al heredero legítimo? El riesgo era colosal para todos. Una elección equivocada podía significar la ruina del clan, perderlo todo. Así se formaron dos enormes coaliciones, la oriental, bajo el mando tácito de Ieyasu, que reunió a quienes creían en su fuerza o simplemente querían estar del lado del vencedor, y la occidental, reunida por Mitsunari alrededor del estandarte de Toyotomi, uniendo a los lealistas y a quienes temían el creciente poder de Tokugawa. Japón se partió por la mitad, preparándose para el último y definitivo choque. Y entonces, en el otoño de 1600, dos ejércitos colosales se encontraron en un pequeño campo cerca del pueblo de Sekigahara. Imagina la escena. Miles de samuráis, enfundados en sus armaduras, de pie bajo una lluvia torrencial, calados hasta los huesos. Una niebla fría se arrastra por el suelo, ocultando la verdadera magnitud del enfrentamiento. El silencio antes de la batalla era ensordecedor, roto solo por el susurro de las capas y el resoplido impaciente de los caballos. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El destino del país estaba en juego. ¿Quién se sentaría en el trono del shogun? ¿Qué dinastía gobernaría los siguientes siglos?
Era el final del gran juego, la última tirada de dados. La batalla dio comienzo. Dos muros de hombres chocaron entre sí en medio del caos y la furia. Las hojas resonaban, las lanzas se partían, los gritos de dolor y los de guerra se fundían en un estruendo aterrador. Al principio, el ejército occidental de Mitsunari resistió con firmeza, e incluso en algunos sectores hizo retroceder al enemigo. Pero Ieyasu, siendo un maestro de la estrategia y la psicología, sabía que la clave de la victoria no estaba solo en la fuerza del golpe, sino en la fragilidad de la lealtad humana. Su mirada estaba clavada en las posiciones de Kobayakawa Hideaki, un joven daimyo cuyas tropas, unos 16.000 hombres, ocupaban una posición clave en el flanco. Hideaki vacilaba, ¿apoyaba a los Toyotomi? ¿Temía a Ieyasu? ¿Qué promesas había recibido? La tensión llegó al límite. Ieyasu, según una de las leyendas, incluso ordenó a sus arcabuceros disparar hacia las posiciones de Kobayakawa, como si lo espoleara a tomar una decisión. Y ese paso desesperado y arriesgado, funcionó. De repente, en el mismísimo fragor de la batalla, cuando el resultado parecía incierto, los 16.000 guerreros de Kobayakawa Hideaki se precipitaron colina abajo, pero no contra el enemigo, sino contra sus propios aliados, contra el ejército de Mitsunari. Fue una traición, asombrosa y demoledora. Una puñalada por la espalda que rompió al instante la espina dorsal de la coalición occidental. La formación se desmoronó, la moral se hundió. Las tropas de Mitsunari, atacadas por el frente y por la retaguardia, quedaron atrapadas. El caos se apoderó de sus filas. La batalla se convirtió rápidamente en una carnicería. El campo de Sekigahara se convirtió en un picadillo sangriento. La victoria de Ieyasu Tokugawa fue absoluta. El ejército occidental fue aplastado, sus líderes, muertos o capturados. Ishida Mitsunari fue capturado y ejecutado, su cabeza, expuesta a la vista pública como advertencia. Docenas de daimyo de la coalición occidental fueron despojados de sus tierras, exiliados o ejecutados. Sekigahara no fue solo una victoria, sino la aniquilación total de la oposición. El camino al poder absoluto quedó abierto. El viejo zorro finalmente salió de las sombras para convertirse en el dueño de los destinos de Japón durante los siguientes 2 siglos y medio. Fue el desenlace que puso fin al siglo de guerras y abrió una nueva era en la historia del país. Una era conocida como el período Edo, una era de paz y aislamiento bajo la mano de hierro del shogunato Tokugawa. ¿Pero a qué precio? Al precio de la sangre de miles de samuráis y el amargo sabor de la traición en el campo de Sekigahara. Imagina no los cerezos en flor y los paisajes serenos, sino ruinas humeantes y el incesante clangor del acero. Esa era Japón en el siglo XVI, un país desgarrado en miles de jirones sangrientos. Un gran estado que alguna vez se enorgulleció de su unidad, se convirtió en la arena de una carnicería despiadada. ¿Qué sucedió? El antiguo poder, el shogunato Ashikaga, dio su último suspiro. No solo se debilitó, se convirtió en una marioneta patética cuyas órdenes eran ignoradas, y cuyos palacios, antes brillantes, se volvieron refugio de intrigas e impotencia. El shogun sentado en su trono, pero sus palabras no valían nada. El verdadero poder estaba en cualquier sitio, menos en Kioto. Lo tomaron aquellos a quienes la historia llama ahora daimyo. Señores feudales regionales cuyas ambiciones eran ilimitadas, y sus principios morales, acordes a la época, simplemente no existían. Esta gente, en esencia, se convirtió en reyes de sus pequeñas tierras, bañadas en sangre. Cada clan, un estado. Cada frontera, una línea de frente. La guerra era constante. Por un pedazo de tierra, por un arroyo, por una palabra insultada. Padres contra hijos, hermanos traicionaban a hermanos. La lealtad, ese concepto se volvió flexible, como un junco al viento, y a menudo se compraba con el tintineo de las monedas o la promesa de más poder. ¿Y quién gobernaba en medio de este caos? ¿Quién decidía los destinos de la gente común y de los propios daimyo? Los samuráis.
no simples guerreros, sino la clase dominante, una élite con espadas al cinto. Para ellos, este siglo fue una edad de oro y, a la vez, una maldición. Eran absolutamente todo: jueces, verdugos, administradores y, por supuesto, la principal fuerza de choque. Su código de honor, el Bushido, era un faro en un mar embravecido, pero incluso él a menudo se estrellaba contra las rocas de la cruel realidad. Imagina a un joven samurái, su hogar, el campo de batalla, su cuna, la silla de montar, sus juguetes, la hoja y el arco. ¿Su futuro? ¿O una muerte gloriosa por su señor, o el triunfo y el ascenso junto a él? Y hay de aquel que elija al señor equivocado o se equivoque en el campo de batalla. Y como si este infierno interno no fuera suficiente, el mundo de Japón literalmente se puso patas arriba. Desde el mar, desde el horizonte, aparecieron barcos. Extraños, nunca vistos. Y en ellos, gente. Altos, de piel clara, hablando lenguas completamente extrañas al oído de un japonés. Eran los europeos. No solo trajeron productos exóticos, sino dos novedades absolutamente revolucionarias que cambiaron las reglas del juego para siempre. La primera, las armas de fuego. Los mosquetes. Torpes, lentos de recargar, pero con una fuerza monstruosa. Una pequeña bala de plomo podía atravesar armaduras que durante siglos se consideraron inexpugnables. El arte de la espada, años de entrenamiento, el noble coraje, todo eso podía quedar reducido a nada por un solo disparo de un diletante. El campo de batalla, donde reinaban las hojas y las flechas, se convirtió en un lugar donde resonaban los disparos y olía a pólvora. ¿Quién sería el primero en dominar este diabólico invento? ¿Quién podría producirlo en masa? Ese obtendría una ventaja colosal. Las apuestas se dispararon hasta el cielo. La segunda novedad fue no menos explosiva: el cristianismo. Los misioneros jesuitas seguían a los mercaderes, ofreciendo no productos, sino la salvación del alma. En un mundo donde la vida valía poco y el sufrimiento era la norma, la idea de un Dios misericordioso y la vida eterna encontró eco. La nueva fe desafiaba los cimientos tradicionales, la lealtad al clan y al daimyo. ¿Qué era más importante, tu señor en la tierra o Dios en el cielo? Para muchos daimyo y samuráis, esto se convirtió no solo en una elección religiosa, sino en un dilema político, que potencialmente minaba las bases mismas del sistema feudal. La era Sengoku no es solo un período histórico, es un drama de supervivencia. Una época en la que cada día podía ser el último. Un tiempo de héroes y villanos, de genios estratégicos y psicópatas obsesionados por el poder. Una época en que las antiguas tradiciones chocaron con un mundo nuevo y chocante. Fue un tiempo de caos que, paradójicamente, se convirtió en el caldo de cultivo para las figuras más sobresalientes de la historia de Japón, aquellos que se atreverían a desafiar esta anarquía destructiva e intentarían unir de nuevo a Japón en un todo. Pero el camino a esa unión sería largo, sangriento e increíblemente dramático. Imagina a un niño, solo tiene 6 años. Lo arrancan de su casa, de los brazos de su madre, y lo envían. ¿A dónde? A los enemigos de su padre. Es un rehén, un peón inocente en el despiadado juego de clanes poderosos que desgarran Japón en pedazos. Este niño era Takechiyo, el futuro Tokugawa Ieyasu. Su infancia no fueron juegos en el patio, sino años de incertidumbre y miedo. Primero vivió con el clan Oda, enemigos mortales de su familia. Cada día podía ser el último. Luego lo entregaron al clan Imagawa, bajo cuyo yugo cayó su hogar. Tierra extraña, gente extraña, la sensación constante de su propia insignificancia y dependencia. Pero esos años no lo quebraron, forjaron su carácter a fuego. Aprendió lo principal, la paciencia. Aprendió a esperar, a observar, a leer a la gente. Se convirtió en un maestro de la supervivencia, porque simplemente no le quedaba otra opción. Fue precisamente en el cautiverio de los Imagawa donde encontró su destino, Oda Nobunaga. Este demonio daimyo, este genio de la guerra y la devastación, era aliado de los Imagawa, hasta que la suerte cambiara.
Ieyasu, un joven guerrero por entonces, servía bajo sus estandartes. Luchaba por quienes lo mantenían prisionero. Vaya ironía del destino. Obtenía sus primeras victorias, demostrando arrojo y arte marcial. Pero en su alma, solo soñaba con una cosa: liberar a su clan, a su tierra del yugo de los Imagawa. La oportunidad llegó en 1560. La batalla de Okeazama. El gran ejército de Imagawa Yoshimoto, decenas de miles de guerreros, marchaba hacia Kioto. Ieyasu recibió la orden de atacar un puesto avanzado lejano. Cumplió la orden. Mientras tanto, Nobunaga, con un puñado de samuráis leales, logró lo imposible. Se abrió paso entre la lluvia y la niebla, atacó el campamento principal de Yoshimoto y lo mató. Imaginen el caos que se apoderó del ejército Imagawa. El líder, muerto, las tropas, desbandadas. Ieyasu lo vio claro, era su oportunidad. Sin perder un instante, dio la vuelta a sus tropas y avanzó a toda prisa hacia sus tierras ancestrales. Regresó a casa como un salvador. Por fin libre, por fin dueño de su destino. ¿Qué hacer a continuación? El mundo a su alrededor ardía en guerras. Ieyasu tomó una decisión audaz, incluso escalofriante. Una alianza con Oda Nobunaga. Con el hombre de quien una vez fue rehén, con el daimyo más despiadado de la época. Fue un paso puramente pragmático. Ieyasu sabía que plantarle cara a Nobunaga era imposible. Mejor tenerlo de aliado que de enemigo. Fue una alianza entre iguales, pero siempre con el regusto amargo del peligro. Ieyasu tuvo que andar con pies de plomo, contemporizar, tragar sapos. Pero esta alianza le dio un respiro y fuerzas. Pero la verdadera prueba llegó del sur, Takeda Shingen. El legendario general, el Tigre de Kai, cuyos ejércitos a caballo sembraban el pánico. Las guerras contra los Takeda fueron una carnicería de desgaste. La batalla de Mikatagahara en 1573. Fue un desastre sin paliativos. El ejército de Ieyasu quedó prácticamente arrasado por las fuerzas superiores de Shingen. Él mismo salvó el pellejo por los pelos, dicen que hasta se manchó los pantalones del miedo. Ese momento se convirtió en una lección sangrienta y el símbolo de su supervivencia. Incluso ordenó pintar un retrato suyo en ese mismo instante de vergüenza y pavor, para no olvidar jamás la derrota y no bajar la guardia. Sí, sufrió una derrota aplastante, pero sobrevivió. Su clan no fue aniquilado. Volvió a demostrar un temple de acero. Y entonces llegó el año 1582. La traición en el templo Honnoji. Nobunaga, muerto. Caos. El país se sumió de nuevo en el abismo. Ieyasu se encontraba lejos de la capital, prácticamente atrapado, rodeado de clanes hostiles. ¿Cómo salir de esta? El camino era uno solo, a través de las peligrosas montañas de Iga, patria de los legendarios ninjas. Fue una aventura suicida, bajo el manto de la noche, con un pequeño grupo de hombres leales que le quedaban, confiando a ciegas en la ayuda de los ninjas y campesinos locales, se abrió paso a la fuerza a través de territorios enemigos. Siempre alerta, jugándose el pellejo a cada instante, arriesgándose a ser descubierto y ejecutado. Una verdadera epopeya, una salvación dramática envuelta en leyendas. Él, de nuevo, contra todo pronóstico, sobrevivió. En la arena histórica apareció un nuevo coloso, Toyotomi Hideyoshi, un plebeyo que se convirtió en sucesor de Nobunaga. Hideyoshi liquidaba rápidamente a sus rivales. Ieyasu estaba el siguiente en la lista. Parecía que había llegado la hora de la lucha a muerte. Ieyasu tenía un ejército potente, había probado su valía. Pero dio otra jugada maestra. Él se postró ante Hideyoshi. Reconoció su autoridad. Muchos lo tomaron por debilidad, por cobardía. Pero ¿cómo? ¿El hombre que atravesó tantas pruebas, se rendía? Pero no fue rendición, sino otra demostración magistral de su célebre paciencia y su genio estratégico. Comprendió que el momento aún no había llegado. Ahora Hideyoshi era demasiado poderoso. Más valía inclinar la cabeza antes de que le cortaran el cuello. Como recompensa, Hideyoshi le entregó la región vastísima, pero atrasada, de Kanto al este,
con un pueblecito llamado Edo en el centro neurálgico. ¿Qué hizo Ieyasu? No se quejó, aceptó el desafío, trasladó su cuartel general a Edo y se sumergió de lleno en el trabajo. Mientras Hideyoshi se ocupaba de sus guerras ambiciosas e intrigas palaciegas en la capital, Ieyasu construía. Drenaba pantanos, abría caminos, fomentaba la agricultura y el comercio. Convirtió Kanto en su fortaleza personal, inexpugnable, en una fuente inagotable de recursos y hombres. Cultivaba su poder lejos de miradas envidiosas, pacientemente, paso a paso, preparándose para el momento que, él lo sabía, llegaría inevitablemente. Esperó, y esa espera fue la clave de su victoria definitiva. Conozcan a Oda Nobunaga, no al temible unificador que conocen las leyendas. Conozcan al Oda Nobunaga que en su provincia natal de Owari llamaban en susurros, el Gran Tonto. Imaginen la escena, un joven heredero de un poderoso clan, vestido con ropas estrafalarias y llamativas, impensables, con el pelo recogido en un moño ridículo, cabalgaba a lo loco por las calles, masticaba arroz crudo, ignorando todos los formalismos tan fundamentales en el mundo samurái. Parecía un extraño en su propia casa, salvaje, ingobernable, absolutamente inepto para el poder. Su padre, Oda Nobuhide, un gran guerrero, se tirarían de los pelos viendo a este hijo. ¿Qué sentirían sus vasallos? ¿Vergüenza? ¿Desprecio? ¿O pavor ante lo impredecible? Las apuestas estaban altísimas, el futuro de todo el clan, el destino de toda una provincia, pendía de un hilo por culpa del tonto. Pero bajo la máscara de la excentricidad se ocultaba una mente afilada y una voluntad de hierro. Cuando el padre murió, Owari se sumió en el caos. Hermanos, tíos, viejos rivales, todos estaban sedientos de poder. No fue una simple rencilla familiar, fue una sangrienta lucha por la supervivencia. Nobunaga tuvo que pelear contra quienes, apenas ayer, juraron lealtad a su padre. Usó no solo la espada, sino también la astucia, los movimientos inesperados. Imaginen esa fría mañana, con hermano contra hermano. ¿Qué se siente al ordenar la muerte de un propio pariente, solo para sobrevivir y hacerse con el control del castillo ancestral de Kiyosu? Ese es el precio del poder en tiempos convulsos. Nobunaga pagó ese precio, afianzándose como líder indiscutible en su pequeño reino. Y entonces estalló el trueno. El poderoso Imagawa Yoshimoto, señor de provincias vecinas, reunió un ejército de 25.000 guerreros. Marchaba hacia Kioto para convertirse en shogun, y Owari quedaba en su camino. 25.000 contra 3.000 de Nobunaga. Sin opciones. Todos aconsejaron defenderse, suplicar piedad. Pero Nobunaga no era de esos. Mientras sus generales temblaban de miedo, dicen que bailó una extraña danza, repitiendo versos de una antigua canción sobre la fugacidad de la vida. Y después, una orden tajante. No esperar, atacar. Imaginen ese plan descabellado. Llovía a cántaros, la visibilidad era nula. Un pequeño destacamento de Nobunaga se abría paso por senderos boscosos. Directo al campamento de Yoshimoto, quien, seguro de la victoria, celebraba en el estrecho valle montañoso de Okeazama. Un golpe súbito y furioso. Shock. Pánico. El gran Yoshimoto, señor de decenas de miles, fue muerto en el caos. Era imposible. Fue un milagro. La victoria en Okeazama cambió todo al instante. El Gran Tonto se convirtió en un genio, cuyo nombre infundía temor y respeto. Las apuestas se dispararon, ahora era un jugador en el tablero de todo Japón. Después de Okeazama, el camino siguió hacia el norte. La provincia de Mino, dominios del legendario Saito Dosan. La conquista de Mino fue más larga, agotadora. Fue una guerra de fortalezas, asedios, engaños. Pero Nobunaga, paso a paso, fue tomando lo suyo. Capturó Gifu, el corazón de la provincia, y allí mismo proclamó su nuevo lema. No solo un credo personal, sino un manifiesto para la nación. Tenka Fubu, someter el cielo y la tierra con la espada. No una simple promesa, era una amenaza.
una declaración abierta de su intención de unificar todo Japón por la fuerza. ¡Qué arrogancia! ¡Qué audacia! El mundo samurái contuvo el aliento. Y llegó la culminación de esta etapa. En 1568, bajo el pretexto de apoyar a un legítimo aspirante al cargo de shogun, Nobunaga entró en Kioto, la antigua capital, el corazón del Japón dividido. No fue un simple desfile. Fue un triunfo. El hombre al que consideraban un hazmerreír, ahora controlaba la ciudad del emperador y el shogun. Claro, formalmente llegó como protector. Pero ¿quién dudaba ahora de quién era el verdadero amo de la situación? El control sobre Kioto le dio legitimidad, recursos, y lo más importante, una posición central desde donde podía dictar su voluntad. Del gran tonto al señor de la capital, el camino fue increíble. Y recién empezaba. Pero ¿cuál fue el precio de este poder? ¿Qué más tendría que destruir y sacrificar por su grandiosa meta del Tenkafubu? Oda Nobunaga se sentaba en la antigua capital, rodeado de los fantasmas del pasado. Su mano, firme y a veces despiadada, se posó sobre el pulso de las provincias centrales de Japón. Parecía haber alcanzado la cima, el dominio en Kioto, el reconocimiento de muchas figuras influyentes. Pero solo fue la calma antes de la tormenta. Cuanto más fuerte se volvía su control, más feroz ardía el odio de quienes veían en él no a un salvador, sino a un destructor de cimientos ancestrales, a un advenedizo que amenazaba el orden mismo del mundo. Imaginen esa escena: sacerdotes en templos lejanos, daimios en sus fortalezas, incluso la corte imperial, todos susurraban. El miedo y la indignación los unían. De esos susurros, de ese rechazo generalizado, como una nube venenosa, comenzó a formarse la primera gran coalición anti-Nobunaga. No un simple pacto, fue un grito desesperado del viejo Japón contra el nuevo y aterrador futuro que personificaba Oda. Los monjes guerreros, cuyo poder parecía inquebrantable, poderosos clanes que veían en Nobunaga una amenaza a sus propias ambiciones, incluso quienes alguna vez lo llamaron en su ayuda, todos se unieron para aplastarlo. Las apuestas se dispararon hasta el cielo. En juego estaba no solo el dominio de Nobunaga, sino también el destino de todo el país. El enemigo más formidable en esta monstruosa coalición se convirtió en Takeda Shingen, el legendario Tigre de Kai. Sus ejércitos, curtidos en incontables batallas, constituían una fuerza imparable que arrollaba todo a su paso. Cuando Shingen se movió hacia el oeste, parecía que nada podría detener su marcha hacia Kioto. El fantasma de la derrota total se cernió sobre Oda. Ahí estaba, al borde de la aniquilación. Pero el destino, al parecer, favoreció al demonio daimyo. En el momento más crítico, justo cuando los ejércitos de Shingen se acercaban, el legendario tigre cayó fulminado, de repente, quizás víctima de una enfermedad. Este golpe fatal, asestado por el propio destino y no por la espada de un enemigo, marcó un antes y un después. Sin su carismático y genial líder, la coalición se tambaleó, su principal fuerza de ataque se hizo añicos. Nobunaga obtuvo un respiro, y no lo desaprovechó. Y su respuesta fue de una crueldad espeluznante. Aquellos que osaron sublevarse, que dieron cobijo a sus enemigos, que representaban el viejo orden, estaban condenados a la aniquilación. Puso en el punto de mira especialmente a los monjes rebeldes, sobre todo a los que se habían fortificado en la sagrada montaña Hiei, justo sobre Kioto. Sus templos eran ancestrales e inexpugnables, y su poder se extendía a lo largo y ancho. Pero para Nobunaga no eran más que un estorbo más en el camino. Dictó una orden que pasó a la historia como un acto de barbarie inaudita, una masacre total. Miles de monjes, mujeres, niños, refugiados en los templos, fueron pasados a cuchillo. Y los edificios mismos fueron reducidos a cenizas. La sagrada montaña se convirtió en un páramo humeante de ceniza, sangriento testimonio de que Nobunaga no se detendría ante nada para aplastar cualquier resistencia. No fue una simple victoria, fue una demolición simbólica del poder antiguo, una señal al mundo entero, que ni la protección divina valía contra Oda.
Al mismo tiempo, Nobunaga revolucionó el campo de batalla, comprendiendo y abrazando el poder de las armas de fuego. Mientras la mayoría de los samuráis despreciaban los arcabuces como armas indignas, sucias, Nobunaga vio su potencial. Adquirió mosquetes a mansalva, entrenó a sus soldados plebeyos para disparar en andanadas, creando una potencia de fuego nunca antes vista. La culminación de esta etapa fue el choque decisivo con el clan Takeda, ahora bajo el mando del ambicioso pero menos prudente Takeda Katsuyori. La batalla de Nagashino en 1575 se convirtió en el símbolo del choque entre dos eras. La orgullosa, la invencible caballería Takeda, la flor innata del arte de la guerra samurái tradicional, se lanzó contra las posiciones de Nobunaga. Pero no encontraron una muralla de acero de lanzas, sino una lluvia torrencial de plomo de miles de arcabuces. Los soldados de Nobunaga, ocultos tras empalizadas de madera, disparaban por turnos, asegurando una lluvia incesante de plomo. El ataque Takeda se ahogó en un mar de sangre y caos. No fue una batalla, fue una carnicería. El clan Takeda, antaño el rival más formidable, fue aniquilado como fuerza militar. La victoria en Nagashino fue el triunfo del nuevo orden y afianzó el dominio de Nobunaga. La coalición estaba pulverizada. Su poder en el centro del país se volvió casi absoluto. Demostró no solo la crueldad de un político, sino el genio de un reformador militar. El camino hacia la unificación de Japón pasaba ahora por las cenizas de los templos quemados y el humo de miles de arcabuces. Pero este camino estaba empedrado de miedo. Nadie podía predecir lo que le esperaba al país bajo el yugo de un hombre que se atrevió a quemar la montaña sagrada y aniquilar un clan legendario. Y así, el gran unificador, Oda Nobunaga, estaba a las puertas del triunfo. La campaña contra el clan Mori, el último gran bastión de resistencia a su poder indiscutible, cobraba fuerza. Todo Japón, desgarrado por siglos de guerras, contenía el aliento, de un momento a otro, solo un poco más, y la mano de hierro de Nobunaga apretaría el archipiélago en un solo puño. El propio Nobunaga, la personificación de la eficiencia despiadada y la confianza absoluta en sí mismo, lo presentía. Estaba en Kioto, en la tranquila reclusión del templo Honnoji, rodeado solo por una pequeña guardia. Era un momento de respiro antes del asalto final, un momento para permitirse un poco de distensión. O eso creía él. Nadie podía prever que el golpe vendría de donde menos se lo esperaba. De su propio general, Akechi Mitsuhide. Un hombre en el que confiaba, que le había servido con lealtad ciega. O solo parecía así. ¿Qué movió a Mitsuhide en aquella hora funesta? ¿Viejas rencillas acumuladas durante años bajo una máscara de sumisión? ¿El peso insoportable de las humillaciones de un amo despótico que con una sola palabra podía encumbrar o arrastrar por el fango? ¿O quizás una ambición descabellada, surgida de repente, que le susurraba al oído la posibilidad de ser él quien completara la unificación? Los motivos permanecerán para siempre como un misterio, sepultado bajo los escombros de la historia. Pero lo cierto es que en aquel momento, cuando las tropas de Mitsuhide debían marchar hacia el oeste, contra los Mori, viraron bruscamente hacia el norte. Su objetivo, Kioto. Su objetivo, el Honnoji. Imaginen la escena, el silencio previo al amanecer en Kioto, que dormitaba plácidamente a la espera de un nuevo día. Y de repente, el estruendo de miles de pies samuráis, gritos, el choque del metal. Los soldados de Akechi, hasta hacía poco fieles estandartes de Oda, ahora asedian el templo donde duerme su señor. ¡Qué pánico, qué horror se apoderó de los escasos defensores del Honnoji! Fueron literalmente arrasados antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando. Nobunaga despertó al oír los gritos y sentir el olor a humo. Salió de sus aposentos sin comprender aún la magnitud de la catástrofe. ¿Es solo un pequeño disturbio? Quizás preguntó. Y fue entonces cuando le comunicaron la terrible verdad. El enemigo no era Mori, ni nadie de fuera. El enemigo era Mitsuhide. La traición, rabia, furia, incredulidad absoluta. Todo esto debió cruzar por los ojos de Nobunaga. Su propio general, su vasallo.
Empuñó su naginata y se lanzó a un combate desigual. No fue la batalla de un gran estratega en el campo de batalla. Fue la lucha desesperada de un león acorralado en una jaula en llamas. Las tropas de Mitsuhide, muy superiores en número, prendían fuego al templo por todos los flancos. Las llamas devoraban rápidamente las construcciones de madera, cortando las rutas de escape. Nobunaga luchó hasta el último aliento, repeliendo oleada tras oleada de atacantes. Pero ni él, el legendario guerrero, pudo vencer al destino, que había tomado la forma de las llamas y el acero de sus propios soldados. Herido, rodeado por un anillo de fuego, Nobunaga comprendió, todo estaba perdido. El gran plan de unificación, décadas de guerra, sangre derramada, riquezas incalculables y un poder sin precedentes, todo se venía abajo en un instante a causa de un único acto de traición. No podía permitir que sus enemigos lo capturaran vivo. Sería una ignominia impensable. La única salida digna de un guerrero de su talla, el seppuku, el suicidio ritual. En lo más profundo del templo en llamas, entre el humo y las llamas, el gran Oda Nobunaga encontró la muerte, llevándose consigo un cuerpo que jamás fue encontrado. No fue la simple muerte de un hombre. Fue la desaparición de un símbolo, el fin de una era, sumiendo a Japón en el caos de un plumazo y creando un vacío de poder colosal por el que pronto se lucharía encarnizadamente entre sus colaboradores más cercanos en la más cruel lucha por la herencia del tirano. Imaginen, Japón, desgarrado por guerras civiles. Una tierra donde cada día era una lucha por la supervivencia, y el destino dependía del capricho de un señor de la guerra. Y en medio de este caos, aparece él. No un samurái de noble estirpe, ni un magnate de Kioto. No, Toyotomi Hideyoshi, un hombre de la nada. Hijo de un simple campesino, apodado, el Mono, por su aspecto. Su camino empezó desde lo más bajo. Literalmente, llevaba las sandalias del gran Oda Nobunaga. Imaginen esta escena. En una mañana fría, calentaba el calzado de su señor bajo la ropa para que los pies del amo sintieran calor. Un pequeño gesto que no solo demostró diligencia, sino una rara comprensión de la naturaleza humana. Este hombre poseía una energía inagotable, una mente privilegiada y un carisma capaz de mover montañas. Nobunaga, él mismo un genio, vio en él algo extraordinario. Mientras otros esperaban órdenes, Hideyoshi actuaba. Construía castillos en plazos fantásticos, negociaba donde la diplomacia parecía imposible y vencía donde otros flaqueaban. Su carrera bajo el mando de Nobunaga despegó a velocidad de vértigo. De simple portador de sandalias a general al mando de ejércitos. ¿Increíble? Sí, pero era una realidad forjada por su propia voluntad y talento. Y de repente el shock. La terrible noticia que sacudió a todo Japón. Oda Nobunaga, el tirano de hierro, el aplastador de enemigos, había caído. Traicionado por su propio general, Akechi Mitsuhide, en el templo Honnoji. Caos. Vacío de poder. Cada daimyo en el país contuvo el aliento. ¿Qué sería ahora? ¿Quién ocuparía el lugar de Nobunaga? Hideyoshi estaba en el campo de batalla, sitiando una fortaleza. Al recibir la espantosa noticia, ¿qué sintió? ¿Dolor? ¿Furia? O quizás, en una fracción de segundo de lucidez, vio su destino. No había tiempo para el luto. Era el momento de la verdad. Tomó una decisión fulminante y audaz. Dejándolo todo atrás, pactando una tregua con el enemigo, hizo girar sus tropas y llevó a cabo lo que pasó a la historia como la vertiginosa, gran retirada de Chugoku. Imaginen esta marcha. Miles de soldados corriendo a través de montañas y valles a una velocidad endiablada. No una simple retirada, sino una carrera contra la muerte, una carrera por el poder, una carrera por el futuro de Japón. En menos de 2 semanas, llegó a Kioto. Akechi Mitsuhide, el traidor, el usurpador, creyó que tenía tiempo. Qué equivocado estaba. La furia y la determinación de Hideyoshi cayeron sobre él como una avalancha. En la batalla de Yamazaki, el ejército de Hideyoshi, guiado por la justa ira por su señor caído, barrió las fuerzas del traidor. El camino de Mitsuhide fue corto y deshonroso.
Hideyoshi se vengó, pero esto era solo el principio. La muerte de Nobunaga desató las fuerzas que él mantenía a raya. Ahora Hideyoshi se enfrentó a otros rivales poderosos, antiguos compañeros de armas de Nobunaga, que creían que a ellos, y no a este campesino, les correspondía heredar el poder. El más peligroso era Shibata Katsuye, un viejo y condecorado general. No fue solo una enemistad, fue la batalla de dos épocas, de dos enfoques del poder. La batalla de Shizugatake fue la culminación de esta contienda. Y de nuevo, Hideyoshi se reveló como un estratega genial y un líder en el que los soldados confiaban. Derrotó a Shibata, eliminando al último gran rival. Paso a paso, aplastando la resistencia, forjando alianzas, mostrando una flexibilidad asombrosa y una crueldad sin límites, Toyotomi Hideyoshi reunió el Japón fragmentado. De simple portador de sandalias a señor del país. Esta ascensión fue sin precedentes, impensable desde el punto de vista de las centenarias tradiciones y jerarquías. Y para legitimar su poder, adoptó los más altos títulos cortesanos, regente, y luego gran ministro. Un hombre de familia campesina, por encima de los clanes más nobles. Inaudito, fue un triunfo de la voluntad, el talento y una ambición sin frontera por la cima. La historia de Toyotomi Hideyoshi es la prueba viviente de que en una era de cambios, incluso los sueños más descabellados pueden hacerse realidad. Si es que, claro, uno tiene la fuerza y el arrojo de llevarlas a cabo. La nación, al fin, pareció exhalar un suspiro. Años de guerras interminables, devastación y luchas internas habían llegado a su fin. La voluntad de hierro de Hideyoshi quebrantó a los últimos daimyo insumisos. Primero cayó el orgulloso Shikoku, luego el poderoso Kyushu, y finalmente, los inexpugnables bastiones del clan Hoyo en el este. Él, Toyotomi Hideyoshi, hijo de campesinos, antiguo portador de sandalias, se alzaba en la cima del poder, dueño absoluto de Japón. Imaginen la escena. Miles de samuráis inclinan la cabeza, las ciudades celebran la paz, la nación parece un todo unificado por primera vez en siglos. Era un triunfo nunca antes visto. Pero la paz, forjada a golpe de espada, siempre es frágil. Y el gran unificador, alcanzado el apogeo, empezó a ver sombras donde no las había, y a soñar con conquistas más allá de los mares. Los primeros en caer bajo el hacha fueron aquellos que profesaban otra fe. Los misioneros europeos, recién llegados y acogidos con curiosidad, ahora levantaban una sospecha creciente. Su influencia parecía una amenaza a la unidad, su fe, una fuerza subversiva. De la noche a la mañana, la hospitalidad se trocó en helada hostilidad. Imaginen el espanto de esos forasteros que ayer levantaban iglesias, y hoy se veían forzados a huir por miedo a la muerte. El cristianismo fue declarado ilegal, los europeos expulsados, sus seguidores sometidos a persecución. Aquello no fue solo un decreto religioso, fue un grito de paranoia, un intento de purgar el país de todo lo foráneo, de cerrar sus fronteras, de afirmar un control absoluto. Pero un Japón sometido ya no bastaba para contener la energía desbordante de su gobernante. Su mirada se dirigió más allá del mar, hacia Corea, y luego hacia la mítica China. Se desató una aventura militar grandiosa, y catastróficamente costosa. Decenas de miles de guerreros, reclutados por todo el país, fueron enviados a tierras extrañas, donde les esperaban resistencia feroz, enfermedades y muerte. Esas campañas vaciaban las arcas, agotaban los recursos y sembraban el descontento entre los daimyo, obligados a cargar sobre sus hombros el peso de la guerra. ¿Eran estas acciones un plan estratégico racional? ¿O la manifestación de una locura creciente, de febriles sueños de un imperio continental? Los contemporáneos susurraban sobre el deterioro de su estado mental, sobre ataques de ira, sobre decisiones extrañas. El gran unificador, al parecer, perdía contacto con la realidad, poseído por la manía de grandeza. Y en ese torbellino de ambiciones externas e inestabilidad interna, se desató un drama familiar que helaba la sangre. Su sobrino y heredero designado, Hidechugu,
de repente se convirtió en una carga, una amenaza. ¿Por qué? Quizás por el nacimiento de un hijo propio de Hideyoshi, que ahora representaba la línea directa de sucesión. Quizás por la creciente suspicacia del gobernante, que veía conspiraciones por doquier. Fuera cual fuera la razón, la decisión fue implacable. Hidechugu fue forzado a cometer seppuku, y su familia, esposas, hijos, incluso bebés fueron ejecutados a sangre fría en Kioto. Miles de personas presenciaron esa monstruosa masacre, esos ríos de sangre derramada en las calles de la capital. Aquello no fue solo un movimiento político, fue una demostración de poder absoluto, empapada de miedo y paranoia. La sangre de su propia familia mancilló la cima de su triunfo. Consciente de que sus días estaban contados, y sin confiar del todo en nadie, incluso después de semejante purga, Hideyoshi intentó forjar el futuro de su dinastía. Creó el Consejo de los 5 Ancianos, los daimyo más poderosos del país, y el Consejo de los 5 Administradores, confiándoles el cuidado de su hijo menor y el mantenimiento de la paz tras su muerte. Fue un último y desesperado acto de control, un intento de atar al país con juramentos de lealtad después de que él mismo hubiera roto todos los lazos tradicionales. Pero, ¿quién podía garantizar que esos líderes ambiciosos y poderosos no se clavarían los cuchillos en la espalda tan pronto como él exhalara su último aliento? Hideyoshi había construido un imperio de la nada, pero se marchaba dejando atrás no un fundamento inquebrantable, sino un campo minado, listo para estallar en cualquier momento, augurando una nueva era de agitación, aún más cruel y sangrienta. Ahí estaba él, Tokugawa Ieyasu, el hombre que cargó sobre sus hombros décadas de caos, sangre y guerras interminables. Lo apodaron, el viejo tejón, por su astucia, paciencia e increíble habilidad para esperar su momento. Y ahora, en 1603, obtenía el ansiado título, el Gran Shogun. Un título que durante décadas había sido símbolo de un poder fragmentado y disputado por innumerables señores de la guerra. Imaginen ese instante, el fin de la era Sengoku Jidai, la era de los reinos combatientes, que se extendió durante siglo y medio. Parecía que la paz nunca llegaría, que Japón estaba condenado a una eterna disputa de clanes. Pero Ieyasu lo logró, no solo venció en el campo de batalla, triunfó en esa exhaustiva carrera por la supervivencia. Y no se detuvo en Kioto, la antigua capital imperial. No, eligió Edo, entonces un pantanoso rincón provincial, con apenas una minúscula fortaleza. ¿Por qué? Para empezar de cero, para construir su propia capital, su centro de poder, lejos de las tradiciones y las intrigas de la vieja corte. Fue un acto de audacia, fue previsión. Fue una declaración, ahora mis reglas. Pero Ieyasu entendió que el poder no es solo un momento de triunfo, sino también una garantía de futuro. ¿Y qué era lo más crucial para el futuro? La sucesión. No esperó a la vejez ni a la enfermedad. Tan solo 2 años después, en 1605, Ieyasu dio un paso impactante. Cedió el título de shogun a su hijo Hidetada. El mundo quedó boquiabierto. ¿Para qué ceder un poder que tanto le costó conquistar? Pero fue un cálculo genial. Así, no solo demostró la capacidad de su dinastía para gobernar, sino que, estando formalmente retirado, mantuvo el control real, observando los movimientos de su hijo y eliminando a enemigos potenciales desde las sombras. No fue solo un gesto, fue una lección de gobierno y una prueba de lealtad. Pero quedaba una sombra, la sombra del pasado. El hijo del difunto Toyotomi Hideyoshi, Hideyori, aún residía en el inexpugnable castillo de Osaka, rodeado de ronin y daimyo descontentos. Era el último símbolo de la era anterior, la última chispa capaz de reavivar un nuevo incendio de guerra. Y Ieyasu lo sabía, la paz no sería definitiva mientras esa chispa no fuera apagada. Y así, entre 1614 y 1615, tuvo lugar la última gran tragedia de la era samurái, el sitio del castillo de Osaka. Decenas de miles de combatientes, resistencia desesperada, torres en llamas. No fue solo una batalla por un castillo, fue una batalla por el alma de Japón, por su futuro.
y Ieyasu se impuso. El clan Toyotomi fue aniquilado. Al fin, después de siglos de agitación, derramamiento de sangre e incertidumbre, llegó la paz. La gran paz del período Edo, que se extendería por más de 250 años. Pero, ¿cómo mantener esa paz? ¿Cómo evitar que los daimyo, esos poderosos señores feudales, volvieran a levantar cabeza? Ieyasu y sus herederos diseñaron un sistema de control genial, pero brutal. Se impusieron leyes draconianas que restringían todo, desde el número de castillos que un daimyo podía tener hasta sus matrimonios. A los samuráis se les ordenó servir a sus señores o convertirse en ronin sin tierra. Y lo más importante, el sistema Sankin Kotai, la residencia alternativa. Los daimyo estaban obligados a pasar un año de cada 2 en Edo, dejando a sus familias como rehenes en la capital. Esto no solo sangraba sus arcas, forzándolos a gastar en viajes y mantenimiento de residencias, sino que también los mantenía constantemente bajo el ojo vigilante del shogunato. Imaginen la humillación de esos orgullosos guerreros, forzados a marchar al son que les tocaban. Y una amenaza más se cernía desde Edo, la exterior. Los europeos, llegados en sus grandes barcos, no traían solo comercio, sino también una religión nueva e incomprensible, el cristianismo. Ieyasu mostró tolerancia al principio, pero muy pronto se dio cuenta del peligro que esa nueva fe representaba para su poder. Enseñaba lealtad a Dios, y no al shogun o al daimyo. Unía a la gente en comunidades fuera del control de las autoridades. Comenzaron las persecuciones, que se volvieron cada vez más crueles. El apogeo fue la política Sakoku, el cierre del país. A partir de la década de 1630, Japón prácticamente cerró sus puertas de golpe al mundo exterior. El comercio solo se permitió con los holandeses a través del único puerto de Nagasaki, y con los chinos. A los japoneses se les prohibió salir del país bajo pena de muerte. Los libros extranjeros fueron prohibidos. Fue una decisión radical e inédita. Aislarse del resto del mundo en aras de mantener el orden y el control internos. ¿Cuál fue el precio de semejante paz? ¿Valió la pena? Esas preguntas quedaron flotando en el aire. Mientras Japón se sumía en su largo y aislado letargo, creado por el puño de acero de los Tokugawa.